Hola a todos. La culpa. La culpa es un sentimiento que genera muchísimo sufrimiento en la gente. Es algo que inmoviliza porque evita que la persona afronte el día a día, que se concentre en el aquí y el ahora, que ocasiona pues placer y felicidad en su vida, por obsesionarte con cosas que ya sucedieron. La culpa genera bastante inmovilización emocional, genera mucho desgaste y las personas que se culpan continuamente caen en una profunda depresión. Eso varía dependiendo de nuestra cultura, de nuestra crianza y de nuestras circunstancias, pero a veces tendemos a ser bastante culpables por todo, o a sentirnos, perdón, bastante culpables en todo momento. Si estuvimos en una secta como la de los testigos, o estuvimos, por ejemplo, en un matrimonio donde fuimos violentados física y mentalmente, pues obviamente nos sentimos culpables a cada momento. Desde niños incluso a cada rato se nos hacían sentir culpables, ¿no? Bueno, eres un niño malo si haces esto, o porque hiciste esto, o hiciste llorar a Dios, o cosas así. Son cosas que encontramos día a día que hacen que nos sintamos culpables. Tenemos la condición errada de que la culpabilidad siempre va a ser buena porque nos ayuda, que tal cosa, ¿sí? Que si nos sentimos culpables es el justo castigo por algo malo que hicimos, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Tenemos que empoderarnos de la vida, ver el pasado de una forma como cuando vemos el retrovisor en el coche, en la moto, y nos protege de ciertas cosas. Pero si nos concentramos solo en el pasado, pues obviamente nos vamos a chocar con el presente. Vamos a evitar tener un futuro. Es algo que te va a inmovilizar, es algo que genera mucho dolor. Esos sentimientos de culpa también son ocasionados por pecados, errores que cometes y que si todavía crees en Dios, te sientes indigno de acercarte a Él. Cuando estabas en la secta, de pronto, pues, a cualquier cosa, un mal pensamiento, una imagen, y entonces te sentías jodidamente culpable a cada rato, todo el tiempo. Y en las reuniones se lo recordaba, ¿no? Bueno, tenemos que ser limpios, tenemos que predicar más, se te comparaban con otras personas de que si dejaron sus casas por predicar y así. Entonces vives pensando bueno, no soy lo suficientemente bueno y te empiezas a culpar. Así hayas dejado la secta, así te hayas divorciado, así hayas dejado algo que te ocasiona dolor, todavía hay cosas que generan culpa. Entre ellas, por ejemplo, me culpo por haber perdido mi tiempo en tal cosa, en tal secta, en este matrimonio, por haber gastado mi energía en esto y así. El problema es que estás gastando ahora tu energía siguiendo, dándole, ¿cómo es? Gastas tu energía dándole el poder a la persona. Así la hayas dejado, como mencioné en otro video. Tu corazón a la secta, tu corazón a esa persona. Le sigues dando ese poder para que la persona, la secta, lo que sea, la circunstancia, te siga manipulando. Y está ahí el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, eso es lo que va a generar. Por eso es tan importante tomar el rumbo de nuestra vida y pensar de forma racional en el absurdo de culparnos, creyendo que si mientras más nos culpemos, pues de una u otra manera se va a solucionar algo que ya pasó, no tiene sentido. Es una de las formas más grandes de perder tu tiempo, mediante la culpa. La culpa te va a inmovilizar, va a evitar que vivas tú aquí y ahora, que si es la causa de sentirte feliz, de sentirte pleno en la vida, de emprender tus proyectos reales por cosas que ya sucedieron. También equivale a preocuparnos demasiado por cosas que ni siquiera han pasado. Esas dos cogniciones negativas, la culpa y la preocupación, son los que más generan infelicidad en una persona. Por eso es tan importante hacerle frente a esos sentimientos de culpa, a superar esos sentimientos de culpa. No puedes culparte todo el tiempo, como dice una frase que voy a leer. Perdónate por no saber lo que no sabías antes de aprenderlo. O sea, ¿por qué nos culpamos siempre? Por cosas, bueno, ya ahora es un aprendizaje, lo voy a ver ahora de esta manera. La culpa también puede ser un mecanismo de defensa psicológico que evita que afrontes tu presente. Que ese presente viene acompañado de nuevos retos, de nuevas circunstancias, y a veces el camino más fácil es seguir sintiéndonos culpables y victimizarnos por lo de antes, que evita que tengamos un futuro, un presente mejor, y construyamos un futuro. Entonces eso es lo que genera la culpa. Esos sentimientos de culpa también generan la compasión de otras personas. A veces también se puede utilizar como mecanismo de defensa para buscar la compasión de las personas
en vez de esperar que las personas nos amen realmente por lo que somos. Entonces la culpa es uno de los sentimientos más dañinos para la salud mental de una persona. Por eso es importante aprender de ella, es importante empoderarnos de nuestra vida y desechar esos pensamientos de culpa. Un ejercicio psicológico que puede servir para eso es que tan pronto te empiecen a llegar sentimientos de lo que fue, de lo que pudo haber sido, tienes que decir una frase como por ejemplo stop, o basta, o no más. La dices, así sea en voz alta. Desvías tu atención al primer objeto, a la primera cosa que veas y dejas de pensar en eso. Al comienzo va a ser difícil, pero créeme que después con algo de entrenamiento emocional vas a lograrlo y vas a dejar de culpabilizarte y por ende tu salud emocional va a mejorar. Porque recuerda que todo lo que ponemos en nuestros pensamientos son los que influyen en los sentimientos. Si no piensas en cosas negativas, pues tus sentimientos van a ser positivos. Si te sigues culpando todo el tiempo por lo que fue o lo que pudo haber sido, entonces tus sentimientos siempre van a ser negativos. Si dices stop, para, no más, pues lo dejas. Y tus sentimientos por eso van a cambiar a ser algo positivo. Así sea lo más absurdo que veas en la calle, no sé, búscale algunos significados. Desvía esa atención para evitar esa culpa, esos pensamientos que no te van a generar nada bueno, sino que te van a inmovilizar. A veces evitas hacer las cosas sencillamente porque nos culpamos y decimos, bueno, ¿qué tal cometa el mismo error? ¿Qué tal me vaya igual de mal? ¿Qué tal cosa? Y evitamos arriesgarnos. Es bueno arriesgarnos. Arriésgate. Recuerda que una de las formas de la culpa más fuertes no es por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Hace poco hablando con un amigo me decía eso. Bueno, es que si yo hubiera hecho esto solo con esta chica, las cosas serían distintas ahora. Y pasaron años. Pero seguimos con ese pensamiento. A mí me ha pasado también, ¿no? Es que, hoy si le hubiera dicho esto, si lo hubiera abrazado ese día, si le hubiera dado un beso, las cosas serían... No, ya pasó, no hay nada que hacer. Y aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar la forma de ver ese pasado. Ve las cosas como un aprendizaje. Acepta que se cometió algún error. Acepta ese proceder. No culpes a los demás o a las circunstancias siempre. A veces pudo haber sido un error, pero es algo que ya pasó. No te atormentes por lo que pasó. Todos somos imperfectos. Todos cometemos errores. Velo como un aprendizaje, pero levemente, como cuando miramos el espejo retrovisor del coche, de la moto. Lo miramos brevemente cuando vamos a dar una vuelta, vamos a coger una curva, qué sé yo, para evitar algún peligro. El pasado sirve para eso. Echémosle una pequeña ojeada para no cometer los errores de antes. Pero no nos obsesionemos con el pasado porque nos vamos a chocar con la vida, con el presente o con la posibilidad de no tener un futuro. ¿Ves? Sino porque estás inmovilizándote en esa culpa. La culpa también viene cuando, si todavía crees en Dios, te sientes indigno de tener una relación con Él. Te sientes muy pobre porque no te sientes indigno de orar, de leer su palabra o como lo quieras llamar, y entonces empiezas a culparte del pecado que cometiste. Si dejaste la secta, por ejemplo, y todavía crees en Dios, perdón, entonces vienes como a obsesionarte ahora de, bueno, yo ya no me merezco su amistad, no me merezco su amor, tengo que encontrar otra nueva religión o tengo incluso que volver a la organización para solucionar las cosas con Dios. ¿Cuál crees que sea la mejor manera de arreglar las cosas de esa manera, de arreglarte con Dios? Bueno, leamos un versículo de la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 18 nos indica eso. Dice Dios, ¿cómo era? Ven y arreglemos las cosas entre nosotros. Aun si sus pecados son rojos como escarlata, se les harán blancos justamente como la nieve. Bueno, y lo voy a poner cuando edite el video. Esa es la idea. A lo que quiero ir con esto es que Dios dice, arreglemos las cosas entre nosotros. No entre una organización, no tienes que ir a hablar con unos ancianos, no tienes que sentarte en la silla de atrás de un salón del reino por unos 6 meses para que los ancianos vean que estás arrepentido, arrepentida, privándote de salud de los demás. Tienes que demostrarles a los demás que estás arrepentido. No, la cosa la arreglas, como este versículo bíblico menciona, entre tú y Dios. Dios no es tan malo como parece a veces, como lo hacen parecer las religiones. Bueno, si todavía crees en Él. Yo no me imagino la escena del hijo pródigo en la parábola de Jesús, donde pues el hijo viene y el papá de una vez sale a abrazarlo.
¿sí? Si fuera el Dios de los testigos de Jehová, en este caso, pues el padre diría, bueno, quédese allá, necesito que me demuestre que está realmente arrepentido y después de un par de meses le voy a permitir que la demás gente te salude. Yo no me imagino una parábola así de cruel. Dios no es tan cruel. Si tú crees todavía en Dios, pues asume que Dios no es así de cruel. Arregla las cosas con Él y tus pecados serán blancos justamente como la nieve. O en el caso de que haya sido un pecado fuerte, pues hombre, ¿será que el sacrificio de Jesús es muy poca cosa como para que Dios no te perdone? Aprópiate de eso, cree en tu Dios. Si eres ateo, pues genial también, no pasa nada. No te vas a culpar, bueno, cometiste errores, pero puedes arreglarlos. Si no puedes arreglarlos, no te atormentes y evita que eso se interponga en tu presente, en que puedas construir un futuro. Olvida las cosas. Si hay cosas del pasado que podemos aclarar con alguien a quien hayamos hecho daño, por ejemplo, sí sería bueno tomar alguna medida y disculparnos. Pero si no, y si te ocasiona daño emocional, pues tampoco tienes por qué hacerlo. Deja ir ese pasado, deja ir esas culpas. Si así lo haces, tu salud mental va a estar muchísimo mejor. Olvídate de esas cosas y cuando te vengan esos pensamientos negativos de culpas pasadas, di stop, para y te desvías tu atención. Es un ejercicio psicológico que funciona bastante bien cuando quieres quitarte cogniciones o pensamientos negativos de tu vida. Intenta ser feliz, date la oportunidad de serlo. No dejes que las cosas del pasado eviten que disfrutes de tu futuro, de tu presente. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el video, te suscribas y que tengas una muy buena salud mental.